cosa. Cuándo entra el micrófono y cuándo sale, ¿verdad? Sí. Hemos estado conversando. Nosotros empezamos a conversar y de pronto nos damos cuenta de que estamos en el aire. En el aire estamos realmente. Menos mal tienen la prudencia de no meterlo cuando estamos hablando mal de alguien. Les comentaba hace un minuto que me llamó por teléfono un señor que ni siquiera se identificó, que me dice, ustedes no han hablado de algo importantísimo. ¿Qué? Sobre esa cochinada de los puentes, van a tener que ponerle coreja. Yo me quedé así, como coreja es ese polvo, ¿verdad? Polvo es, sí, que le ponen a las chapas y a los para que se peguen, ¿verdad? Tienen que ponerle coreja. Las chapas del gobierno están muy pegadas, de manera que se vayan. Sí. No necesitan coreja. Es que cada día uno siente al gobierno peor, ¿verdad? Bueno, este asunto de las dos recomendaciones y todo eso, que aparentemente sí, es cualquier cosa. ¿Qué va a ser cualquier cosa? Es un tortón de los diablos. Claro, es decir, ¿para qué se crea un tribunal? ¿Para qué se legisla en determinada materia? Que es la ley de enriquecimiento ilícito, que ella la votó, que todo el mundo la votó, y que produce la creación del tribunal de ética. Entonces, ¿para qué todo eso? Entonces, ese fenómeno de veras, don Alberto. Y francamente, el vicepresidente no puede renunciar, puede decir me retiro. Sí, y ahí lo pasó en dos oportunidades. Sí. Con Abel Pacheco, con Fishman y con el doctor, ¿cómo se llama? En tiempo de Carazo. En tiempo de Carazo, sí. Ustedes saben que cuando un tejido está invadido, está invadido por el cáncer y no se han dado cuenta, entonces sacan una pequeña porción del tejido y hacen lo que se llama una biopsia. Bueno, ese caso, así pequeñito, es una biopsia del cáncer de corrupción que hay en este gobierno. Eso es lo que... Pues no viste ahora lo que salió en el IDA. Lo has dicho con las palabras que había que decirlo. Sí. Es una biopsia del cáncer de corrupción. Y los ministros hacen recomendaciones para que le otorguen a alguien que es muy cercano al gobierno una cosa y tan se lo otorgan que hace una licitación en la cual solo convocan a esa persona y a unas entidades que no tienen nada que ver con el asunto. Pero en el antiguo IDA, eso que salió ahora, que lo han hecho bienes de difunto, han vendido fincas por todos lados y dan títulos y todo sencillamente. ¿Cuántos millones? Como 250 millones de... 250 mil millones. Una barbaridad. Puta. Pero por todos lados salen, apretás y sale pus. Usted sabe que el otro día me estaba pensando en un error que yo cometí a la hora de escribir un artículo, inane totalmente, pero le atribuí a un filósofo griego una edad, me equivoqué por un año. Por un año me equivoqué. Entonces, ¿hace cuál filósofo? Lo que tiene de muerto él. Tiene el tiempo que ha transcurrido desde su muerte, lo calculé y lo escribí, pero resulta que me equivoqué por un año. Pues ¿sabes qué? ¿En qué año de nuestra era, digamos, en la tradición cristiana nació nuestro Señor? ¿Cómo era? ¿El primero? ¿Año primero? En el cero. Cero, bueno, cero. Ese punto... No, año primero. No, el año primero. No, porque nació en diciembre. Sí, tienes razón. No nació en diciembre. Se ha descubierto que... No importa que fuera cosa. No importa, porque estamos en el mito del calendario cristiano. Sí, claro. Sí. El punto es que el calendario cristiano no aparece, el año cero no existe. Claro que no. Entonces, es un año antes de... Entre el año 4 antes de Cristo y el año 9 antes de Cristo, ¿cuántos años hay? Entre el año 4 y el 9. 5. No, el año 4 antes de Cristo y el año 9 después de Cristo. Ya. 13. No.
12, porque 12, el 0 se lo brincan. 12, sí. Y ahí está el origen de aquella cosa que no sabíamos si el siglo, este milenio comenzaba. 4, 3, 2, 1, 2. 12. Sí, ahí no hay 0. Sí, claro. 3, 4. Pues resulta que es que lo que digo es que somos alados. No, es que 4, 3, 2, 1, 1 antes. Óyeme, y luego empieza el 1, hay 2 unos. El filósofo el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo. Por eso, pero no. Cristo nace en el año 1 antes de Cristo. No, 0, punto. No hay 0. Sí, pero es así, ahí comienza. Debió haber habido año 0. ¿Qué? Debió haber habido año 0. El calendario gregoriano es así, porque si ahí. No, bueno, en todo caso, esa es la razón. Está bien, esa es la razón por la que hubo aquel debate. Sí. El debate el lado matemático y el lado tradición, según el cual el milenio comenzaba el 1 de enero del año 2000 para unos, para la tradición, y para los matemáticos empezaban en el 2001. Pero es que digo que tuvimos mala suerte, porque si el gobierno de Laura hubiera sido nombrado del 2 antes de Cristo al 2 después de Cristo, habríamos tenido suerte. Dura solo 3. Oíme, el filósofo griego del que hablaba, no es el que mataron a Sicutazo Limpio. El diputado. Sí. A Sicutazo Limpio. No, el diputado que una vez en un discurso, y a Sócrates que lo mataron a Sicutazo Limpio. A Sicutazo Limpio. Qué bárbaro. Quería decir a madrazos, pero... Bueno, por esa frase fue que lo eligieron diputado. Probablemente. Demostró que era digno de ser diputado. No, eso es una... Pero bueno, digo yo que recordando ese hecho, ese acto de calendario, que se discute y nunca nadie toma decisiones al respecto. Es que no, es como esa cosa que están ahora discutiendo del Día de la Independencia. Es el claro. 15 de septiembre. Claro. Si empezamos por ahí, tenemos que quitarle tanto a Juan Santa María, porque no es Juan Santa María. Sí, claro. Empezamos a hacer correcciones históricas y no terminamos nunca. ¿Y para qué? Además, el valor que tiene es tradición, punto. Y la tradición, claro. Y sobre todo, es decir, pasando nosotros al 18 de noviembre, es como renegar de los demás centroamericanos. Bueno, eso estaría bien. Pues, ¿quién sabe? No, hombre, si yo fui secretario general de la ODECA. Dice que hay que hacer un cortecito, pero podemos seguir hablando porque el micrófono entra cuando le da la gana. Sí, hay que se meta cuando le dé la gana, sí. Ya regresamos con Así es la cosa. Dice mi señora que se llevaron la alfombrita. El régimen fascista de Italia, el Mussolini, ¿se acuerda que ellos eran como historicones trascendentales? Entonces celebraron 3 bimilenarios, Virgilio, de grandes figuras romanas. Y ellos lo celebraron con una pompa del diablo, uno en el año 31, otro en el 36, si no me acuerdo. Pero un personaje que le rendía pleitesía, el facho, es decir, Mussolini particularmente, era Cavour. Bueno, pero era creador de la... No, pero estamos hablando de la parte la parte romana, prehistórica. De 2 milenios, ¿verdad? Sí, claro. Y apareció un profesor, un humilde profesor gringo por ahí en una universidad que escribió un artículo que los hizo avergonzarse a los fascistas, porque demostró que justamente por ese problema del año 0, los había celebrado mal. Se equivocaron en la... Bueno, en eso del año, yo insisto en esto. ¿En qué año nace Cristo? En el 0. Es que no hay 0, es el año o 1 antes de Cristo. ¿Cómo 1 antes de Cristo? Es que, lógicamente, porque finalmente, históricamente, está el hecho de que no nació ni en uno ni en otro, porque hay un, no sé, me acuerdo, se llama Eulogio el Pequeño, un hombre así, el nombre del que hizo el cálculo. Ajá. Calculó que Jesús había nacido en determinado año del calendario romano, en el 764, creo. Ajá. Pero en realidad, entonces a ese le llamó año 1. Ahí está el error inicial. Ese debió haberse llamado año 0.
Es que cero tiene razón, Beto, no existe. No puede haber cero. No, claro que sí. No puede haber cero. Tiene que haber cero. Los niños dicen de 0 a 7 años. Absurdo. Usted sabe contar. No hay niños de 0. Usted le pregunta en la escuela, usted sabe contar. Bueno, cuente. No, yo soy químico. Y en la escala. Estás hablando como aquel, espérate, que le pregunta al papá al chiquillo, papá, ¿usted sabe cómo tienen los hijos los leones? No, yo no sé, yo soy rotario. Estás igual, yo soy químico. No, a ver, se lo dije, yo sé por qué. Porque si yo cojo y estoy hablando a mis estudiantes de la escala de temperatura Celsius, le digo, si usted se sienta a observar un pedacito de hielo en el agua, entonces el agua, es decir, el hielo, mientras se transforma y se funde y todo eso, entonces tendrá que lo encuentra a menos, lo que sea, menos 43. Sí. Y viene para arriba, y sigue, y el termómetro sigue marcando. Llega a menos 5, sigue marcando, menos 4, sigue marcando, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Pero solo es el único, en la única actividad, digamos, en que se aplica el cero. No, es la matemática, es la aritmética. Pero ese es lo único que hablamos del cero. No, el cero... es un punto de partida. Es que es un punto de partida. Mira, ponete un lugar geográfico aquí. De aquí para allá, hacia el este, 1 kilómetro. Y de aquí para allá, hacia el oeste, 1 kilómetro. Aquí. Entonces el cero es ese lugar, nada más. Sí, pero después... es un lugar, no puede ser 1 kilómetro. Pero Alberto, es un punto de arranque. Es un punto. Y de referencia. Por eso, pero no puede ser un año. No, permítame, don Alberto. No, claro que no. Permítame, don Alberto. Como estoy hablando de años, entonces... si hablo de metros es igual. Entonces yo soy una hormiga que llega al metro 0. Yendo para Pavas al metro 0 de tal carretera. No, al punto 0. Al punto 0, sí, al punto 0, 0 metros. Sí. Doy un pasito y es 0,01 metros. Sí. Otro pasito, 0,02 metros. Y solo cuando he dado 300 pasitos llego al 0,99 metros. Y el pasito siguiente es 1 metro. Ese es el pasito tum. Todo el tiempo antes no era 1 metro, era menos. Ese 0 era necesario para tener esa sí, parte. pero fíjate que no lo decimos en milímetros o lo decimos en centímetros. Exacto. Pero igual, siempre... vamos a ver. En el centro de San José hay un lugar donde termina la carretera que viene del norte y comienza la que va... Perdón, a ustedes no los pusieron, a usted estoy seguro, en la Escuela Buenaventura de Corrales a caminar el kilómetro. Lo llevaban a uno, bueno, arrancaba de 0. ¿Qué? Arrancaba de 0. Sí, claro, arrancaba de 0, pero no existía. ¿Qué? Porque mira, uno hacia acá, uno hacia acá, uno hacia acá. Entonces el 0 es un punto. Ah, sí, claro. Es un punto. Claro. Pero no una cuadra. Bueno, y para atrás ni un año. Punto es no puede ser un año, es un segundo el 0. Sí, pero ni un segundo. No, bueno, digamos que un segundo para un instante. Un instante, bueno, sí. Nadie sabe cuánto dura un instante. Es eso, por eso. El 0 es un instante. Pero a ver, pongámoslo en la escala de kilómetros, digamos, ¿sí? Hacia el norte y hacia el sur. Cuadrados o métricos. Kilómetros de longitud. Okay. Entonces, yo me paro en un lugar de San José donde comienzan las dos rutas, una hacia Nicaragua y otra a Panamá. En ese momento estoy en el punto 0 en cualquier dirección que me mueva. Bueno, en cualquiera que me mueva, doy un paso y todavía estoy a 0 kilómetros, 0,01 kilómetros. Dentro de la organización de la ciudad de San José, hay una calle y una avenida que son las centrales, pues nunca se llamaron 0, las bautizaron. Sí. Avenida Fernández Güell una y calle Alfredo Bollo la otra, pero son un 0. Porque de aquí para allá está la 1 y después está la 2. Pero Alberto, mientras yo camino de la 0 a la 1, no estoy en la 1 todavía, es una cuadra. Esa cuadra no es la primera cuadra, pero no es la 1, porque no la puedo contar completa mientras no la haga. Pero la segmentás en pedacitos, en milésimas, en dicen por allá que van. Cuando vos decís 50 varas al norte, ya lo estás diciendo. ¿De qué? De la avenida Central.
Sí, bueno. Yo... Ya regresamos con Así es la cosa. Es la discusión más insulsa que he oído. No, ¿cómo? Claro. Yo voy a poner, hay mucha gente que estará con el termómetro viendo cómo es eso. Sí, sí. Porque mientras el recipiente a que estoy midiendo la temperatura no llegue a 1 grado, ya dejó de estar en 0 porque está subiendo. Sí, pero claro, todo el tiempo se referís a temperatura. Yo te digo que el 0 es esto se está refiriendo más bien a distancia. Igual. No es igual. No, claro, mientras yo no haya llegado al kilómetro 1, no he recorrido el kilómetro 1. No has recorrido 1 kilómetro. No estoy no, has recorrido un decámetro, un metro, un decámetro, un hectómetro. Palabras un poco exóticas. Sí, claro. Pero oiga, yo sé que si voy para Nicaragua a pie, primero tengo que caminar el kilómetro 1, después el 2, el primer kilómetro, el segundo. O medio kilómetro. Pero resulta que los mojones que están ahí en la carretera, mientras no llegue al mojón que me dice que es 1 kilómetro, sí, claro. ¿qué me dicen? Sí, bueno. 0,1, 0,2. No, te dicen 1 metro o te dicen 1 decámetro. Pero la unidad que estamos dando es el metro. Sí. Es 0,1 metro, 0,2 metros, 0,3, 0,4. No, pero no te van a poner así en una carretera que va a estar en Nicaragua, decir que estás a un decímetro. No, pero también centro. yo le pido al estudiante que me está haciendo un experimento con temperatura que me diga cuándo alcanzó. Pero volver siempre a la temperatura. Un Es la temperatura es que es en el único campo donde el 0 No, Alberto, en cualquiera. El único campo donde la humanidad ha hecho funcionar el 0. El 0 lo inventaron los árabes, hasta para contar huevos. Sí. Si no, no les hubiera servido, ¿cómo se moría? Bueno, es un punto de partida, volvemos a lo mismo. Sí, pero mientras yo alcanzo, no es una distancia. Mientras yo alcanzo el 1 de lo que sea. Y fíjate dónde se ¿Qué dimensión esto? que se mida? De si hubo un año 0 o no hubo un año 0. No hubo un año 0. No, por supuesto hubo un segundo 0. Exacto. Un instante 0. Pero en el instante siguiente era todavía un instante 0, algo. Cualquier dimensión. No, porque tiene nombre. No le decís 1 milímetro, un 10 milímetros, empezar por un 10 milímetros, un en la vida de nuestro Señor Jesucristo no hay 1 milímetro, ni por 1 centímetro, es un año, 2 años. Yo me rindo porque... Tenía medio año, tenía 3 meses de nacido, si se puede decir. Porque yo sí le puedo decir, 15 don Alberto, días de nacido. Que si usted recorre ¿cómo se llamaría eso? Una crónica, o ¿cómo se llamaría? Crónica de una muerte anunciada. De la historia de cualquier país en esa época, se va a encontrar con que entre el año 7 antes de Cristo y el año 7 después de Cristo no hay 14 años, hay 13. 7, 6 antes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y lo que llega. El 7, el 12. Y después, a partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, pero ya pasó el 7 y ahora está usted en el 8, no ha pasado el 7. Perdón. No. ¿Cómo? Ahora sí me enredé. Hablemos del 1 de enero. Sí. Entonces te dará cuenta que cuando llegue el 1 de enero, último, usted ya está en el año 8. No en el 7. Sí, claro. El debate ese, don Alberto, ese debate tan baboso, pero que hubo cuando se acercaba el fin del milenio, sobre si comenzaba el 2000 o el 2001, tiene que ver con eso, justamente, con eso, nada más que con eso. Y entonces, bueno... Porque un siglo tiene 100 años. El primer siglo empieza en el año 1 y termina en el 100. Terminé en el 100, claro, en el 1. Sí. Pero entonces usted tendría que determinar en qué momento comenzaría el siglo. A las 12 de la noche el 1 de enero. ¿De cuál año? 0. De la noche de ese día.
Del cero. Bueno, ¿por qué ahora sí me mete el cero? Bueno, perdón. No, esa noche. Es que es un punto de partida. De la medianoche y ya empieza el año 1. Ese campanazo dice. Empieza un segundo después. Yo creo que va a tener, yo creo que va a tener que repasar ese debate, porque justamente ese es un punto que estuvo en debate. Es más, hubo recalcitrantes que lo celebraron en el 2000, en el 1 de enero, en la noche vieja del 2000, es decir, cuando comenzaba el 2001. Sí. Es que ese era. Por eso, pero entonces... Pero el mundo oficialmente dijo que lo que estaba celebrando era la presencia de un 2. Bueno, no, claro, eso es otra historia. Pues. No, está bien. Te digo que ahora sí tengo un revoltijo. No, por supuesto. Pero lo que pasa es que me quitaron el placer de decir que si nos hubiera tocado un gobierno de Laura en ese intervalo, nos queda solo de 3 años. ¿Por qué te va a quitar el placer? Todo se reducía a eso. Qué bonito ha sido que el peor gobierno de la historia de Costa Rica durara solo 3 años. Pero bueno, ya. Era político, no matemático el problema, don Alberto. A la larga sí, ¿verdad? Aterrizamos. Aterrizamos sobre el problema, lo superamos.